Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Enlace B, a tu punto de acceso B. En esta tarde me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Estamos transmitiendo vía Zoom y me da también muchísimo gusto saludar a una querida amiga, es psicoterapeuta. Ella es Nora Elisema Velázquez Félix, quien nos está acompañando desde Zapopan, Jalisco. En este momento estamos hablando de muchos temas importantes que genera todo alrededor del COVID-19. Cómo nos vino a interrumpir nuestra cotidianidad en la enfermedad que ha paralizado al mundo y cómo a partir de ello toda la estructura que conocíamos en su momento ha venido cambiando. Una de esa parte de esa estructura es la educación de nuestros niños y jóvenes, a quienes también les ha afectado demasiado la influencia de esta enfermedad, de este virus, y de eso vamos a hablar hoy con Nora Elisema desde un punto de vista profesional, como lo que ella representa. Y quiero platicarles muy rápidamente su amplio currículum que ella tiene en este momento. Ella es psicoterapeuta infanto-juvenil, especialista en neurodesarrollo, con problemas de aprendizaje y educación psicoemocional y de crianza para padres, con certificación internacional en disciplina positiva y consultor certificado. Tiene experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en investigaciones en instituciones como la UNAM, la Universidad Metropolitana, y ha estado trabajando en el Laboratorio de Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría. Un amplio currículum que sería imposible leerlo todo el programa, pero que estoy seguro que nos va a servir y nos va a dar luz ante esto, Nora, que estamos viviendo. Regresamos a clases. Me comentabas tú fuera del aire que ya tú incluso estás atendiendo a padres y a estudiantes que ya ingresaron a clases desde plataformas digitales, y regresamos a distancia porque seguimos en el semáforo rojo. Norita, ¿cómo ve desde tu punto profesional el significado desde el punto de vista salud mental para nuestros hijos en este nuevo modelo de educación que inicia en general el 24 de agosto? Bueno, de entrada, hay algo que hay que saber. El COVID-19 vino a transformar y a ser un espejo de la salud mental de la población mexicana en general. Esto es importante porque vivíamos una vida tan rápida y sobre todo muchas mamás que la vida era el trabajo, la escuela de los niños o la guardería y actividades extraescolares. Mucha de la población pasaba poco tiempo en su casa en realidad. Y esto vino a transformar nuestra vida cotidiana, regresándonos pues a nuestros hogares. Y ha sido un espejo porque esto nos ha permitido ver nuestras deficiencias en la interacción con nuestros hijos y la crianza, y también nos ha permitido como lo contrario, que es recuperar lazos que de alguna manera se habían perdido. En cuanto a la educación, esto ha sido también un espejo porque ha mostrado las deficiencias y la falta en muchas ocasiones de preparación en cuanto a tecnología e innovación y estrategias psicopedagógicas más dinámicas en los maestros. Muchas escuelas se dieron con la necesidad de improvisar un nuevo modelo educativo que, bueno, se veía como una situación futurista y el futuro definitivamente nos alcanzó. Entonces, para muchas escuelas, sobre todo en los preescolares y primaria baja, fue una situación sorprendente porque por mucho que las escuelas ofrecieran clases de tecnología o de computación, ni los niños, ni las mamás, ni los maestros estábamos preparados para esto. En general, yo en donde veo que se ha transformado más la situación de salud mental, si bien nos ha afectado a todos en general, pero sobre todo a los niños de kinder y primaria baja sobre todo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan una forma dinámica de aprendizaje y ellos aprenden de una forma diferente, más lúdica.
En los niños de primaria alta, secundaria, prepa, inclusive universidad, ellos están más familiarizados con la tecnología y están más familiarizados con formas diferentes de aprender, en este caso a distancia. Y para ellos ha sido como un poco más adaptable esta situación, pero en los niños más pequeños es en donde ha habido frustración, explosión emocional, sobre todo de situaciones de enojo, de aislamiento. Me ha llamado mucho la atención que con algunos de los niños que he estado trabajando han manifestado inclusive miedo a salir de sus casas o miedo a regresar al colegio o hay niños que me dicen, Nora, es que tengo miedo a morir. Si salgo puedo morir. Entonces, realmente en cuestión de salud mental, esto ha afectado desde la parte de la exploración sensorial. ¿Por qué? Porque en la casa, por mucho que tengamos estímulos, no son los adecuados necesariamente para proporcionarle al niño toda una gama de estimulación sensorial, auditiva, táctil, etcétera. Sobre todo Finalmente, porque... no, perdón, finalmente, obviamente el aprendizaje a este rol que se vivió y obviamente ante las carencias de los padres para poder proveerles estos roles a los niños ha afectado mucho. O también, por ejemplo, ahora que mencionabas el tema de que los niños sienten miedo incluso a morir, ha habido casos donde no solamente eso, sino que también sienten miedo que sus padres vayan a fallecer o que incluso ellos, los niños y padres de familia, decidieron de alguna manera no hablarles con toda la verdad a los niños sobre la influencia o sobre la afectación del COVID-19. Ha habido muchos casos, no sé si te ha tocado al respecto. Sí, pero los niños están viendo, con muchos niños algo que está pasando es que empiezan a reflejar las emociones, sobre todo de la mamá. Ok. Hay muchas mamás que se enfrentan a situaciones diversas. Actualmente se ha puesto muy de moda el término de buena mamá, mala mamá, ¿sabes? En muchos grupos de crianza, en muchos grupos en redes sociales ha habido como muchas mamás muy informadas, muy bien informadas y muchas mamás que proporcionan información inadecuada, inclusive utópica, Es correcto. romantizando mucho la maternidad. Entonces, esto claro que ha afectado la salud mental porque actualmente la maternidad es sobreexigida. Es decir, se nos pide que seamos mamás, amas de casa, trabajadoras, que tengamos buena salud mental, la esposa ideal, etc. Sí, el Y estereotipo, ¿no? exacto, y que además seamos inmensamente felices. Pero el COVID-19 vino a reflejarnos la realidad en donde las mujeres, en especial las mamás, no estamos separadas, ¿sabes? Porque parecería que estás en tu rol de mamá, en tu rol de mujer, ¿sabes? Y que uno está peleado con el otro y la realidad es que somos seres integrales y completos. Y en muchas mamás ha aumentado la ansiedad de cumplir con algunos estereotipos, sobre todo de trabajar, atender a los niños y hacer todo lo que hacíamos cotidianamente. Esa es parte de la siguiente pregunta, ¿no? Y qué bueno que todo el público entienda lo importante que se nos presentó ante la emergencia del COVID y toda la estructura que nos cambió, porque la parte de la salud mental en la vida de los padres, es decir, lo que viene platicando nuestra querida Nora Elisema Velázquez Félix, psicoterapeuta especialista en estos temas, y Norita ya nos habló un poco del tema de la afectación mental en los padres y toda esta estructura que ha sido, pues de alguna manera interrumpida y modificada, ¿no? En este nuevo modelo de educación, Nora, ¿hasta dónde tú como psicoterapeuta ves los alcances
por un lado, de afectación y por otro lado, los alcances positivos que ha tenido este nuevo modelo que se está implementando en nuestro país y en este caso para los padres. Es una situación contradictoria porque en las escuelas públicas en general se está tomando este modelo a distancia apoyado por los medios de comunicación. Sí. Esto debido a que muchos niños no tienen recursos como internet, radio, inclusive a veces televisión. La realidad es que vivimos en un país dispar, en donde unos tienen mucho y otros tienen poco. Y aunque se está tratando de llegar a todas las comunidades a través de los medios existentes, una realidad es que a veces la escuela tradicional ni siquiera llega. A veces no hay escuelas o salones. No hay maestros. Exacto. Entonces, es una situación contradictoria porque como psicoterapeuta una de las recomendaciones que damos es que el niño vea de acuerdo a su edad la televisión o los dispositivos móviles, etcétera. Y la realidad es que muchos niños pasan mucho tiempo en estos dispositivos y entonces es una situación contradictoria porque el niño al solo estar como espectador y no participando tal cual de la educación, pues en el proceso pierde habilidades de creatividad, resolución de problemas, muchas situaciones. Justo estaba leyendo que algunos de los maestros van a ser especialistas en educación especial y que va a haber programas para niños en educación especial, pero una realidad es que en la etapa anterior del ciclo escolar pasado, muchos niños con dislexia, con déficit de atención, no pudieron Sí, claro. adaptarse ni siquiera a un modelo de educación a distancia, porque ellos no estaban adaptados adecuadamente, ni siquiera en un modelo tradicional. Entonces, algo que yo he visto es que las clases y el modelo a distancia no está adaptado para estos niños. Y esto ha generado mucha frustración en los padres. Tampoco es un modelo adaptado, por ejemplo, a los niños con altas capacidades, que son los que principalmente se frustran porque ellos buscan mucho reconocimiento y no hay reconocimiento ni Sí, hay claro. individualidad en estas clases a distancia. Es como, aunque sean pocos alumnos en algunas escuelas, los niños no se sienten ni reconocidos ni sienten que su trabajo realmente sea valorado. Y lo digo por experiencia propia. Lo veo en mi hija, cómo se frustra, cómo se enoja, cómo hay días buenos, hay días malos. Y como mamá también es esta parte en donde hay que poner en una balanza esta parte laboral en donde, bueno, tienes horarios y tienes una exigencia específica, pero también poner a tus hijos, la educación de tus hijos. Un problema de esta educación a distancia es los papás no tendríamos por qué estar al lado del niño. Sí. Parte del proceso de adaptación, y es algo que yo he platicado mucho con las mamás, es en este punto las mamás queremos estar al lado y que el niño haga las cosas perfectas y que todo sea como utópico, pero la realidad es que los niños no van con las mamás a la escuela, aún en el modelo tradicional. Y los niños necesitan indudablemente aprender a trabajar de forma independiente en el nivel escolar en el que estén. Y esto quiere decir que desde el punto de vista docente está viviendo para que las actividades sean adecuadas y sean acordes a la realidad del proceso que el niño está viviendo.
porque en muchas ocasiones algo que había visto es que o se abusa como docente de los videos de YouTube o se abusa de la pizarra, pero es poca la interacción que realmente se tiene acorde al proceso que está viviendo el niño. Y entonces sucede que las actividades o son muy rápidas y el niño no puede hacerlas, o que la mamá está sobreexigida y sobreexigiendo al niño en el punto en el que no le permite tener errores. Y eso es una olla de presión, que finalmente Claro, cuando explota es donde empieza a ver las deficiencias en el sentido mental o en el sentido emocional de la familia, ¿no? Del núcleo de familia. claro, pero hay varias cosas que intervienen y que dificultan el aprendizaje del niño. Uno es que las rutinas y los horarios en casa se desfasaron. Sí, Es por decir, supuesto. antes el niño tenía una estructura, una hora de dormir y de despertar, y había una rutina sobre qué era lo que se iba a hacer. Y algo que está dificultando las clases en línea es que se perdió esa estructura. Y entonces de repente el niño se acaba de levantar, no ha desayunado o ni siquiera ha tenido un momento para cepillarse los dientes y las mamás los llevan inmediatamente a la clase. Y el niño, claro que se frustra más porque no hay un proceso antes de iniciar la clase. Una recomendación es, lo primero es que el niño desayune y desayune algo que realmente le aporte Te nutrientes, porque permite estar despierto. claro, uno de los principales problemas y obstáculos para el aprendizaje es que el niño no tenga la energía ni los recursos para poder prestar atención, que tiene que ver con el desayuno. Dos, que con las horas de sueño, que el niño duerma las horas acorde a su edad. Dependiendo de la edad, son las horas que debe dormir, si se acuestan a las 8, 9, 10, etc. Tres, que antes de iniciar las clases en línea, el niño no haya estado viendo caricaturas o que no Sí, haya estado jugando. ¿Por qué? Porque, con o la que tablet. el niño no lleve, claro, juguetes a su clase en línea, porque esto va a distraer sus periodos de atención. Lo siguiente es que los papás empecemos a ser conscientes que en la escuela los niños cometen errores y que eso es lo que le permite a la maestra saber si el niño está pudiendo adquirir los aprendizajes acorde a su edad o no. Que nosotros no somos maestros de nuestros niños y que así como ellos van solos a la escuela, nuestro deber es permitirles ser resilientes con la situación que les está tocando vivir. Porque aunque no sea lo ideal, aunque no sea de acuerdo al proceso que ellos están viviendo para su etapa de desarrollo, aunque no hayamos estado preparados, la realidad es que este es el mundo que nos está tocando vivir Así es. y nos toca aprender a ser resilientes, tanto a los niños, a los maestros y como mamás. Y es importante preparar a nuestros hijos porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, ni cuánto va a durar esta situación. Y no podemos estresarnos de más por esta incertidumbre. Entonces nos toca poner los pies en la tierra, reconocer lo que nos está tocando vivir y permitirles, acorde a la edad, a nuestros hijos ser independientes y también tener este sentido de pertenencia escolar. Que si las mamás estamos todo el tiempo al lado, el niño está, mamá, ¿cuál es la respuesta? ¿Lo dije bien o está esperando un reconocimiento? Que bueno, no nos toca como mamás estar ahí todo el tiempo. Una recomendación puede ser, la primera semana inicia conectándolo, puedes estar un momento con tu hijo y poco a poco empezar a alejarte y hacer otras actividades. Porque también una realidad es que las mamás y los papás no podemos suspender nuestra vida Es correcto. y nuestro trabajo para estar 5 horas con el niño, o 6 o las que sean.
Estaba viendo con algunas mamás que, por ejemplo, mi hija tiene un horario escolar de 9 a 2 de la tarde. Otras mamás me decían, Nora, el horario escolar de mi hijo es de 8 a 3 de la tarde. Dependiendo del grado escolar y de la escuela, son los horarios. Y eso es importante porque los papás necesitamos seguir contribuyendo a la economía del hogar, a las labores del hogar, y si tenemos más de un hijo, dos o tres en diferentes niveles, pues cada uno necesita su tiempo y su supervisión. Entonces es importante, de acuerdo a su edad, empezarles a dar autonomía. Que los niños tengan un espacio adecuado y preparado para poder tomar sus clases, porque algunas veces algo que afecta a la rutina es que a veces lo toman en la cocina, otro en el comedor, otro en la sala, otro en sus cuartos. Entonces es importante que los niños tengan un espacio en donde puedan trabajar todos los días y tengan a la mano sus materiales, porque el trabajar en diferentes espacios de la casa no les permite tener sus materiales. Necesitamos recuperar la rutina, la salud mental y la tranquilidad, tanto los niños como los padres. Los padres, es correcto. Nora, y ante este escenario, ahorita estás dando unas excelentes recomendaciones que se me hacen muy atinadas, pero también a partir de la necesidad de la distancia y de las plataformas digitales, y a pesar de que tenemos claro que va a haber una guía en el proceso educativo que la Secretaría de Educación está pautando, pero que vemos no es suficiente o parece todo indicar que no es suficiente esa guía que está pautando la Secretaría de Educación, como tú lo estás marcando. ¿Qué debemos ponderar como padres para el fortalecimiento de esa formación de nuestros hijos? Es decir, no sé si llamarlo actividades extracurriculares o hablarlos como talleres específicos o como temas de diversas actividades. ¿Qué nos recomiendas tú desde ese punto de vista? Lo primero es confiar en los maestros. Okay. Ellos son los expertos y aunque no es una situación perfecta, es importante alentar a los niños a trabajar de acuerdo a las pautas que van marcando los profesores. Muy bien. Lo segundo es, esto que está pasando es momentáneo, va a pasar, no va a ser eternamente. Y muchas de las deficiencias que los niños tienen no son por este modelo educativo, vienen desde hace algún tiempo. ¿Qué sí pueden hacer los padres? Lo primero es no presionar de más al niño, porque entonces el niño se va a frustrar cada vez más y cada vez va a querer conectarse menos o trabajar menos a distancia. Es importante tener juntas familiares con los hijos en donde se les diga qué se espera de ellos. ¿Por qué? Y además, ¿qué va a pasar? Porque muchos niños no saben ni qué va a pasar, ni qué horario tienen, ni qué materias van a tener, ni qué estructura va a haber. Los padres deben sentarse con sus niños a partir de 4 años y decirles, acorde a su edad, qué es lo que se espera de ellos. Muchos padres se preocupan mucho, sobre todo los que empiezan primaria, porque los hijos aprendan a leer, escribir, etc. Sí. Yo lo que les diría es, los niños tarde o temprano lo van a aprender, pero va a ser más difícil aprenderlo si ellos emocionalmente no se sienten capaces. Entonces, lo primero es alentar al niño y reconocer su capacidad y reconocer lo que están haciendo adecuadamente para que ellos cada vez se sientan más motivados y más resilientes. Eso es indispensable. Y garantizarles las condiciones, como ya decía, de alimentación, sueño y características adecuadas para poder trabajar en un espacio adecuado. Y también saber que no nos vamos a convertir en sus maestras. Ellos ya tienen un maestro, una maestra.
Lo que sí podemos hacer es a través del juego reforzar algunas habilidades que son necesarias para el aprendizaje y para los procesos de atención. ¿Qué les recomendaría? Para bajar el estrés y que los niños realmente puedan aprender y disfrutar la escuela. Juegos de mesa en donde los niños aprendan a autorregularse y aprender a esperar turnos. Juegos de mesa que representen retos cognitivos acordes a la edad de sus niños, en donde ellos puedan desarrollar habilidades como pensamiento divergente, resolución de problemas y memoria. Esto va a ser más útil a que queramos estar repasando con ellos lo que ellos ven durante clases. ¿Por qué? Porque los maestros saben cuál es el ritmo de los niños y acorde y cómo deben llevarlo. Eso es bien importante porque he visto muchos memes en donde literalmente la mamá dice, lista de útiles escolares, ejemplo. Tablet o computadora, útiles y la chancla. No, no tiene por qué ser algo negativo. O por ejemplo, o situaciones en donde las mamás estamos desesperadas porque ya va a iniciar oficialmente las clases el próximo lunes. Esto es porque estamos tomando lugares que no nos corresponden. Lo que sí podemos hacer, como ya les había comentado, es favorecer la autonomía, independencia, responsabilidad y resiliencia en nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues permitiéndoles tomar las responsabilidades y las consecuencias que esto represente. Claro. Y lo mismo pasa en el modelo tradicional. Yo siempre les digo a la mamá, si el niño se equivocó, no le corrijas, que entregue así la tarea, porque es la única forma en que la maestra va a saber dónde tiene que ayudar. ¿Dónde tiene que partir? Exacto, sí. O si está funcionando o no lo que está enseñando. Lo mismo les digo en este momento. No estén sobre los niños, ellos llevan un proceso de aprendizaje que es guiado. Y necesitan las maestras saber en qué modificar o cambiar esta parte. Así es. Siempre hemos visto que finalmente ese tipo de aspectos van sobresaliendo en momentos del niño y que muchas veces hasta las mamás o los papás decidimos, ¿no? Suplir lo que de ellos debería salir, ¿no? La responsabilidad de ellos, ¿no? Un caso concreto en la educación tradicional es cuando hacen trabajos que se van a exponer y resulta muy, muy cómico saber que un niño lleva toda una arquitectura y a veces nuestros hijos llevan un modelo sencillo. Y es notable ver cómo alguien le invirtió tiempo o recurso a una tarea que un niño debería hacer para poder desarrollar esa actividad o característica que el maestro está pidiendo, ¿no? Lo mismo estaríamos hablando en la educación a distancia. El niño debe tener la responsabilidad, saber de las consecuencias de no hacer o hacer las cosas de diferentes formas para que pues de alguna manera ellos vayan agarrando la responsabilidad, pero el individualismo, ¿no? De su aspecto educativo, ¿no? Nora, en este proceso también hemos visto que los padres vamos a enfrentar casos, muchos casos, ¿no? Porque finalmente cada casa, cada hogar, cada familia es distinta. La formación de nosotros los padres, la formación que les vamos a dar a nuestros hijos, los recursos que vamos a tener al alcance para poder proveérselo a nuestros hijos, todo eso, ¿no? Pero dentro de esos momentos difíciles, desde tu punto de vista profesional, ¿nos puedes platicar un poquito sobre eso y decirnos casos específicos? Si se presentan esos momentos, ¿qué podríamos hacer? Lo primero es calmarnos. Okay. El cerebro no aprende sin emoción y tampoco aprende cuando está destapado, es decir, cuando no logra conectar el pensamiento con lo que estoy sintiendo.
Lo mismo sucede con los niños y con los padres. Si yo estoy muy enojada porque mi hijo se frustró, ok, puedo ponerme en su lugar y pensar, esto es algo nuevo, es algo para lo que no estaba preparado, la maestra no estaba preparada y yo tampoco. También me siento frustrado. Reconocer nuestros sentimientos, reconocer los sentimientos del niño y antes de gritar, antes de querer pegar o agredir, ponernos en sus zapatos y entonces preguntarle al niño, hijo, ¿qué necesitas para lograrlo? ¿Por qué? Porque esto le permite al niño reconocer que tiene una necesidad y pedir ayuda. Le permite sentirse alentado y saber que él puede lograrlo. Saber que papá está ahí si lo necesita o mamá está ahí si lo necesita, pero que no le va a resolver las cosas que él tiene que hacer por sí mismo. De hecho, una de las características de la verdadera autoestima es que el niño logre hacer las cosas por sí mismo. Todo lo demás es falsa autoestima. La autoestima real es cuando el niño tiene esta sensación de logro en donde puede resolver los problemas cotidianos que se le presentan. Inclusive Piaget decía que el desarrollo de la inteligencia se da a través de la adaptación, que el niño pueda adaptarse a las circunstancias que se le van presentando. Tomando en cuenta eso, los padres debemos darle los recursos necesarios para que el niño se centre en la solución y no en los problemas. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a querer disciplinar, en muchas ocasiones nos centramos más en el problema que en la solución. Y empezamos, es que no puedes esto, es que no haces esto, y empezamos a reprocharle al niño como si realmente fuera su culpa. Ahora debemos centrarnos en la solución. ¿Tú qué propones para poder lograrlo? ¿Hay algo que necesites para hacerlo? ¿Qué crees que es lo que está dificultando que logres el objetivo? Hacer preguntas curiosas y también reflejarle a los niños lo que están sintiendo. Veo que te sientes frustrado porque tus compañeros están terminando antes que tú. ¿Qué te parece si lo haces a tu ritmo y terminas aunque no sea al mismo tiempo? Usar estrategias de ponernos empáticos en el lugar del niño. Y también no comparar a nuestros hijos, porque cada niño tiene un proceso de desarrollo diferente. Y en muchas ocasiones el que se frustra más de que no termine al mismo tiempo que sus compañeros o que otros terminen antes somos nosotros los papás. Y no permitimos que la maestra pueda alentarlos o estar al pendiente de esos procesos. Entonces, lo primero que les diría es relax, esto va a pasar y no se lo tomen personal. Claro. Norita, no quería yo dejar pasar la oportunidad. Se hizo mucha tendencia al respecto en estos últimos días. En Oaxaca y ahora en Tabasco se anunció una ley de tipo contra la comida chatarra, en donde básicamente se va a prohibir la venta, distribución, donación y todo temas de dulces y suministros a menores de edad. Esto derivado a que muchos doctores, especialistas en salud han venido diciendo durante esta pandemia algo que sí es evidente. México estaba en un momento de gran enfermedad por las deficiencias cronodegenerativas que se iban presentando en la mayoría de los mexicanos. Y bueno, a raíz de eso se empezó a hacer un debate, finalmente llegó a Oaxaca este tema de la ley antichatarra, ya se aprobó esta semana en Tabasco, en la ley antichatarra. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista psicoterapeuta, en el sentido de esta ley? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué podemos describir ante esto? Bueno, una de las recomendaciones y de lo primero que yo reviso cuando los niños llegan a consulta por problemas de aprendizaje, por problemas de atención
inclusive por hiperactividad, es qué comen. Sí. Es lo primero que yo reviso. Algo que veo es que es un problema de salud pública y bueno, es tan un problema de salud pública que somos los primeros lugares en obesidad a nivel mundial. Y otra de los problemas en salud mental que se está presentando mucho, tanto en niños como adultos, es la depresión. Y esto tiene que ver porque la comida chatarra está tomando el lugar de las emociones que no afrontamos. Y está tomando un lugar importante tanto en los aprendizajes como en la forma en que el niño se siente. Si los padres no hacemos algo para regular esto, entonces el Estado tiene que hacerlo. Me parece que es un gran paso para la toma de conciencia, inclusive los etiquetados en los productos, es un gran paso para que los padres tomemos conciencia. Una realidad es que en muchas ocasiones los niños no son los que compran, somos los padres. Sí, son los padres. Lo vemos a diario en las escuelas, ¿no? Claro, me parece que esto es importante, porque si tú vas a una cooperativa escolar, difícilmente venden algo saludable. Difícilmente hay nutriólogos asesorándolos. O difícilmente el niño va a escoger un alimento que nunca ha comido. Por ejemplo, si tú le quieres dar verduras, fruta o lechuga a un niño que no, desde bebé no fue acostumbrado, va a ser muy difícil hacer un cambio de alimentación. Yo lo que le diría a los padres respecto a este tema es, elige desde que tu hijo inicia la lactación a los 6 meses, que empieza la introducción de otros alimentos, empezar por verduras, más que por frutas. 2. Los niños antes de los 2 años no deben consumir alimentos procesados o azúcares. ¿Por qué? Porque esto tiene una tendencia para generar obesidad, es decir, no juguitos, no dulcecitos, no alimentos azucarados o con demasiada sal, de preferencia sin esto. Elige la lactancia materna sobre las fórmulas. No solo es más económico, sino además previene la obesidad y genera mayores conexiones cerebrales en los niños. Elige los horarios de alimentación y snacks saludables. Date cuenta de qué es lo que tú le mandas a tu hijo a la escuela. En muchas ocasiones he observado cuando visito las escuelas que el lunch del niño es un juguito y una barrita. Sí. Y esto definitivamente, aunque el Estado ha dado un paso muy importante para favorecer la alimentación de los niños, no es suficiente si no se empieza un trabajo desde casa, sí, desde el embarazo. Exacto. Muchas personas planifican tener hijos, pero no lo que va a suceder en su proceso de desarrollo, porque venimos de una mala alimentación. No tal cual por ser mexicanos, porque el mexicano come frijolitos, come tortillita hecha a mano, come bien. La comida chatarra es relativamente nueva desde la introducción de estas empresas enormes que han surgido. Y especialmente ahora en esta pandemia, muchos han cubierto sus emociones de ansiedad, frustración, depresión con alimentos y comida chatarra. ¿Por qué? Y es algo que yo siempre les hago la observación, sobre todo a padres de niños con déficit de atención y problemas de aprendizaje, y a niños que tienen una hiperactividad y problemas de autorregulación importantes. Si tu hijo consume demasiados carbohidratos y azúcares,
¿Qué va a generar esto? Una falsa sensación de felicidad y una falsa sensación de excitabilidad que va a estar súper activo, pero que no le va a permitir concentrarse y poder hacer lo que tiene que hacer. Es un tipo montaña rusa, ¿no? Exacto, es decir, subo emocionalmente y después bajo sintiéndome peor de lo que ya me sentía. Por eso están estos atracones que de repente las mamás están teniendo en esta pandemia, tanto de comida chatarra como de alcohol. Y los niños, por supuesto, de la búsqueda de azúcares. Claro. Me parece que es un paso importante, pero ahora hay que hacer un paso más profundo que tiene que ver con la educación. Por eso me parece magnífico también que se haya incluido en todos los niveles esta materia de vida saludable. Es correcto. Sí, muy bien, Norita. La verdad es que estamos platicando muy a gusto con Nora Elisema Velázquez Félix. Ella nos está haciendo el favor de transmitir este mensaje a todos ustedes desde la ciudad de Zapopan, Jalisco. Allá ella tiene su consultorio de psicoterapeuta. Y antes de finalizar, Norita, yo quería que tú nos pudieras compartir con todos nuestros usuarios de redes la importancia de seguir fomentando esta parte del cuidado ante el COVID-19, por supuesto que es lo que nos está en este momento teniendo contra la pared en cierto sentido, pero no solamente en eso, sino que en los cuidados de prevención para el COVID-19 y para otras muchas enfermedades, porque tú lo decías al principio, no sabemos cuánto va a durar esto, pero va a acabar. Pero también hay que entender algo. Esto es algo que se puede volver a presentar en la misma o en diferente medida y es algo que no sabemos cuándo va a suceder, pero puede suceder. Ante este ámbito, ¿cuál sería la correcta formación en la prevención para evitar o para fomentar más bien los cuidados preventivos para nuestros niños, ¿no? Porque hoy decimos, ¿no? Tenemos un semáforo, pero la pandemia no ha acabado. ¿Tú cómo nos dirías o cómo nos dirías a los padres poder tratar ese tema con nuestros hijos de la prevención? Algo importante es dar información acorde a la edad y ser muy claros en cuanto a lo que está pasando y qué va a pasar. No generar más pánico de lo que ya se tiene, sino dar la información es poder y los niños entienden perfecto. Te pongo un ejemplo. Cuando tú le enseñas al niño a autocuidarse, no tienes que estar detrás de él, sino ellos mismos toman la responsabilidad. Te pongo un ejemplo. Nosotros los sábados salimos al bosque Colomos a caminar. En realidad no interactuamos con nadie porque el bosque es muy grande y es necesario y saludable. Yo quería tomarle una foto a mi hija y le dije, hija, quítate el cubrebocas. Y entonces ella me dijo, no, mamá, el COVID sigue presente. Sí. Es decir, en algunos momentos, cuando los niños han entendido lo que está pasando, son conscientes, ellos solo se van a cuidar porque ellos aman y disfrutan la vida. El primer impulso del niño es a vivir, a disfrutar la vida. Claro. El niño es capaz y el niño puede ser independiente y responsable. Quienes en ocasiones no lo somos, somos los padres. Si tu papá y tu mamá no estás usando cubrebocas para salir, no tienes adecuado lavado de manos, no estás haciendo lo que tienes que hacer, tu hijo tampoco lo va a hacer porque más que aprender de lo que tú le dices, aprende de tu ejemplo. El ejemplo arrastra. Claro, eso yo creo que es lo principal en cuestión de prevención. Ay, ya mi bebé tiene hambre, ya la escuché llorar. Sí.
Pero, o sea, es parte de tu proceso cotidiano, ¿no? Ser claro, mamá, ser profesional, estar ahí para estos temas. pero algo que quisiera, quisiera que los papás hicieran conciencia es, inclusive, no en este momento, sino antes. Tu hijo tiene gripa o fiebre y lo mandas a la escuela, o esto pasaba antes de la pandemia. Ahora la única diferencia es que no los mandas a la escuela, sino los sacas a lugares donde los niños no tienen que estar, como el súper, los parques, etcétera, y los proteges o no los proteges, con cubrebocas, lavado de manos, etcétera. Es la única diferencia. Otra medida de prevención, sobre todo para los padres, que como yo viven en ciudades lejos de sus familias, es crear y generar redes de apoyo. En muchas ocasiones hay mamás solteras que no tienen quien les cuiden a sus hijos. Por favor, generen redes de apoyo en donde puedan tener el soporte emocional que ustedes necesitan y también el cuidado de sus hijos, en el caso de ser necesario para ir al súper o para hacer alguna actividad. La realidad es que ahora es el COVID, pero antes fue la influenza y después no sé qué sucede. Pero los hábitos que tengamos en casa son los que nos van a proteger de prevenir o enfermarnos. Es correcto, Nora. Muchísimas gracias, Nora, por este tiempo, este espacio. Recordarle al auditorio la importancia de estos temas es fundamental. Estamos a nada para ingresar la mayoría de los niños y jóvenes a la educación este próximo 24 de agosto, pero no nos queremos ir, Nora, sin poder decirle a los usuarios que es muy importante siempre tener en cuenta que la ayuda la necesitamos todos. Y una psicoterapeuta como tú, que está profesionalmente armada para poder asesorar a los padres y a los niños en cierta medida con terapias específicas, siempre es importante tener ese contacto en tu directorio, tener esa relación, esa comunicación con profesionales como tú. ¿Dónde te podemos contactar a ti, Norita Elisema, para poder dialogar casos específicos, ¿no? ¿Y por qué vías? Cuéntanos. Bueno, pueden contactarme a través de Facebook, /Elisema, en Instagram igual como Elisema, o al 55 30 10 77 20. En este momento solo estoy dando citas online. Esto es muy simple. Yo algo que les decía a las mamás de los niños con los que trabajo es, tu hijo es tan importante como el mío y necesitamos cuidarnos y protegernos lo más que podamos, por lo menos hasta que realmente sea seguro esta situación. Y también en este momento estoy dando citas online porque tengo muchos pacientes en Estados Unidos, en otros estados, y bueno, esto acorta las distancias. Así es. De hecho, veía en tu currículum muy amplio que te especializaste mucho en el tema de la asesoría a distancia. Te veo que estás muy familiarizada en plataformas educativas. Respecto a todo esto, creo que es un valor agregado importante a todo lo que ya vienes haciendo generalmente. Claro, esto es importante porque nosotros también tenemos que adaptarnos a nuevas formas de trabajar y a nuevas formas de cuidar nuestra salud mental, inclusive de aprender. Y bueno, sobre todo en la época que nos está tocando vivir. Muchísimas En el gracias. mes de septiembre vamos a iniciar talleres para padres de disciplina específicamente para niños con problemas de atención, para que aprendan a estructurar rutinas, etcétera. Vamos a abrir el taller de parejas, porque bueno, dentro de mi formación también
trabajo con parejas y vamos a abrir el taller de Conocerme es Amarme, que para cualquier persona que quiera tomar talleres, estamos dando talleres a distancia y también psicoterapia individual. Muchísimas gracias, Nora. Todo esto es importante. Inicias en septiembre, ¿verdad? En realidad, los talleres sí y la terapia online en cualquier momento. Disponibles según la agenda. Muy bien. Para nosotros es un placer tenerte por aquí, Nora. El auditorio, por supuesto, agradece toda esta información que es muy valiosa. A todos los invitamos a que puedan contactarla. Sus redes sociales son muy dinámicas. Y a ustedes que nos ven siempre, decirles que en Acceso B tienen su boleto garantizado para aquí, con Luis Benavides, seguir participando en los temas que nos interesan. Yo los espero en el próximo episodio, donde, por cierto, vamos a hablar de resiliencia, pero en el tema del emprendedurismo. En estos casos específicos, donde también el COVID nos ha afectado a todos, muchos comercios cerraron, vamos a hablar sobre este tema con personas que han sido resilientes ante esta embestida que ha traído el COVID-19. Mientras tanto, nos vemos en el próximo episodio de Acceso B. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nora. Un abrazo a ti, a tu esposo y a toda tu familia. Muchas gracias. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego.